permitir ya dar comienzo a la sesión del día de hoy, en la que tenemos la participación del doctor Edgar Sayago Lau, quien nos acompaña de la Universidad Autónoma de Zacatecas y quien, bueno, ya es conocido por muchos de ustedes, dado que él es un colaborador muy comprometido de este programa. El día de hoy vamos a revisar con él, ¿no?, esta temática que se intitula Hacia un análisis de contexto del desarrollo científico y tecnológico. Él nos va a dar un panorama en esta temática para después poder discutir y hacer comentarios. Y a continuación voy a leer brevemente algunas líneas sobre su trayectoria y perfil. El doctor Sayago, pues, es profesor e investigador, como decía yo, de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas y coordinador de la Red Latinoamericana de Nanotecnología y Sociedad. Él obtuvo el grado de maestría en Estudios del Desarrollo Internacional por la Universidad de St. Mary's, en Nueva Escocia, Canadá, y el de doctorado en Estudios del Desarrollo por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Cuenta además con estudios de postdoctorado en el Centro de Nanotecnología y Sociedad de la Universidad de California, Santa Bárbara, y actualmente es responsable académico del programa de doctorado en Estudios del Desarrollo en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Él en 2008 fue becario del Foro Europa Latinoamérica en Nanotecnología, Nanoforum, e investigador visitante en el laboratorio Mesa Más de la Universidad de Twente en los Países Bajos. Él ha realizado estancias también de investigación, como la que hizo aquí en este programa, más o menos entre 2016 y 2017, aquí en Cinvestav, y en la Universidad Federal de Paraná, en Curitiba, Brasil, previamente. Asimismo, el doctor, pues, es autor y coautor de varios artículos en revistas académicas de corriente principal, tipo Journal of Nanoparticle Research, Scienciometrics, Nanoworld, Estudios Sociales, la Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad, Sociology and Technoscience y otras más. Ha sido coeditor de 8 libros y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2 y a partir de 2015 es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. De esta manera le damos la bienvenida. Muchas gracias, Muchas gracias por participar. Bueno, antes que nada quiero agradecer la invitación por invitarme aquí a participar, regresar después de un par de años. Esta plática tiene un principal objetivo y está orientado a los estudiantes que están tomando el taller de Metodología e Investigación Social. Antes, cuando estuve aquí durante mi estancia de investigación, di un par de cursos en ambos años, el taller y que lo voy a sintetizar en media hora, en lugar de 12 sesiones. Entonces, espero que no se me hagan pelotas. Si se hacen pelotas, ya no. Luego me pregunto. Primero, bueno, el tema es pero el objetivo es motivar el análisis crítico sobre la neutralidad del desarrollo científico y tecnológico desde el visor de ejemplos concretos. Esto es muy importante porque la gran mayoría de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad toman una postura neutral, quizá por inocencia, o quizá porque hay, pues, ciertos intereses que la hegemonía implementa. A lo largo de la plática van a darse cuenta de por qué estoy hablando de esto. Es importante, no obstante, aclarar qué es lo crítico de la crítica. Porque me ha sucedido que cuando digo voy a asumir una postura crítica, de inmediato dicen, eres comunista. Exacto. No. La crítica como elemento epistemológico, como fundamento para aprender las cosas, es ir más allá de la superficie, de los clichés, de lo comúnmente conocido, profundizar analíticamente en la problemática y encontrar las relaciones que existen por debajo de la superficie, que están ocultas, que no son discutidas normalmente, ¿no? Eso es la crítica. Y desde esa posición
voy a establecer mi análisis en este seminario. La agenda es sencilla, vamos a tomar una parte teórica, vamos a operar la discusión con ejemplos concretos, como ya los comentaba, y finalmente una reflexión y posiblemente, ojalá, fomentar la discusión. ¿Por qué nosotros desde Ciencias Sociales tenemos que abordar o utilizar la teoría? Pues porque estamos hablando de sujetos, problemas, análisis que implican observar algo que siempre está en movimiento, continuamente. No hay arreglos, no hay esquemas, hay modelos, pero que no necesariamente siempre reflejan lo que sucede en un momento determinado en tiempo y espacio real. Por eso necesitamos un arsenal de conceptos, de teorías, que nos permiten estudiar la problemática. No podemos agarrar y decir, voy a estudiar el proceso de transferencia del clúster de nanotecnología en Nuevo León. Espérense, no se muevan, no digan nada, no respiren, porque los voy a analizar. Necesito saber cuáles han sido las experiencias anteriores, qué metodologías de investigación implementan para obtener los datos que uno requiere. Por eso es importante la teoría. Ahora, vamos a ir de lo más básico a lo más complicado. ¿Qué es la ciencia? Bueno, la ciencia es un set, un cuerpo de elementos analíticos que persigue verdades, es conocimiento, busca contrastar hipótesis, entender el funcionamiento del universo, y es un estudio sistemático para generar mayor conocimiento. Es en realidad lo que empuja a la ciencia desde tiempos y siglos anteriores hasta hoy en día. La duda, las preguntas, la ciencia básica. Eso ha cambiado y después lo vamos a ver por qué. La tecnología, por otro lado, persigue la eficiencia, busca conocer para hacer, contrasta procesos para mejorarlos, y esencialmente es utilizar el poder del conocimiento científico para modificar la naturaleza y la manera en que el ser humano interactúa con ella. La sociedad o los seres humanos forman parte también de la naturaleza, y desde las ciencias sociales se estudia precisamente esa interacción. En resumen, la ciencia se enfoca en entender e interpretar el mundo natural, el universo, lo que existe, avanzar el conocimiento, pero la tecnología permite al humano modificar, alterar o controlar la naturaleza, y se enfoca a desarrollar objetos, materializar herramientas, procesos, para satisfacer deseos o necesidades. Y los deseos hay un sinnúmero de deseos que tienen que ver con las realidades de las necesidades humanas, y otras no tanto, como por ejemplo perseguir la competitividad, satisfacer las necesidades de utilidades, de ganancias, también forman parte del sistema. Voy a hacer una crítica a todo el planteamiento que deviene de los análisis que buscan estudiar la ciencia y la tecnología, pero que se alejan del contexto. Y voy a mostrar la importancia de los análisis que incluyen el contexto. Desde los estudios de la ciencia y la tecnología sin contexto, la manera en que se vincula esta con el desarrollo es a través de la mejora de la competitividad. Es una herramienta, es una palanca que necesariamente se tiene que traducir en ventajas competitivas de la industria en un mercado, porque así funciona el sistema de producción mercantil y capitalista. La ciencia y tecnología resuelve problemas sociales automáticamente. Si yo tengo un desarrollo científico, se asume desde el laboratorio que al ponerlo a disposición de la sociedad, ésta se va a beneficiar. No obstante, en el transcurso de laboratorio a sociedad,
no es un limbo, no es un vacío, existen distintos pasos y en esos pasos hay intereses sociales, intereses legales, intereses políticos, de coyuntura y demás, que muchas veces distorsionan esa transferencia. De ahí la importancia de estudiarlo. La ciencia y tecnología atiende directamente problemas del subdesarrollo. Eso está vinculado con la idea anterior. Entonces el conocimiento se orienta hacia y para el sector privado, porque las innovaciones, ya como ya lo dije, generan ventajas comerciales. Esta idea, aunque no es nueva, se operacionalizó a través de unas publicaciones a partir del 97, cuando la OCDE puso el dedo en las ideas de Christopher Friedman, Erskowitz, Leiderlof y demás, sobre la idea de la importancia de la innovación para utilizarlo en beneficio de la sociedad. Aunque la sociedad está integrada por distintos grupos sociales, no solamente por universidades, gobierno y empresas. El arreglo de la transferencia del conocimiento científico a partir de la interacción de estos tres únicos grupos ha generado mutaciones en la posibilidad para beneficiar o ampliar el beneficio de la ciencia y la tecnología, porque hay estructuras sociohistóricas que determinan y orientan la trayectoria. Posiblemente no me están entendiendo nada, pero cuando con los ejemplos van a ser más fácil de asumir. Entonces, después de 1997, el Banco Mundial publicó un reporte anual, ellos lo publican cada año, que se llamaba The Knowledge Economy, World Development Report, Knowledge for Development. Entonces, la idea es que se tiene que utilizar la tecnología para aumentar la competitividad, fomentar el crecimiento económico y ergo desarrollo. El ejemplo usado eran los tigres asiáticos. Claro que lo analizaban mal y luego les voy a explicar el por qué. No quiere decir que cuando escuchen estos conceptos salgan corriendo y se lo cuenten a quien más confianza le tenga, pero más bien es que ustedes sepan de dónde viene esto y cuáles son las implicaciones de este tipo de análisis. Todo empezó con Kodak en 1893 y después en Guthrie, donde se dieron cuenta que era indispensable para generar ventajas competitivas integrar, usar, asumir o subsumir el conocimiento científico a las necesidades de competencia. Entonces ellos idearon una manera de hacerlo, de llevar a cabo eso, mediante la creación de departamentos especiales donde contrataban científicos, ingenieros y demás, y les denominaron departamentos de investigación y desarrollo. Y estas dos fueron las primeras empresas que empezaron a hacer esto. Ahora ya se han reconstituido y los departamentos de investigación y desarrollo ya toman distinta morfología, incluso ya las cadenas de valor están dispersas a nivel mundial, pero eso es otro cuento. Aquí la idea era que tenían que estar concentradas, ¿no? Muy bien, ahora vamos a empezar con la idea de cómo analizar el desarrollo científico y tecnológico con elementos de contexto. Las tecnologías no son instrumentos simples o neutrales, más bien se trata de artefactos que materializan relaciones sociales, intereses y poder político, valores y otros aspectos sociales. Las tecnologías son socialmente condicionadas. Factores como la producción privada orientada a la ganancia, los derechos de propiedad intelectual, la concentración de la innovación en los países desarrollados y la desigualdad social pueden oscurecer el papel que la ciencia y la tecnología pueda tener en el proceso de desarrollo. Aquí es crítica como título. Primero, es un modelo hegemónico donde inserta la ciencia, la tecnología y la innovación con metas determinadas, normalmente orientadas hacia la competitividad. Hay elementos, aspectos que dejan fuera del análisis, como es el efecto en el empleo y desempleo. Esto es importante porque cada vez los procesos productivos, el grado de tecnificación, son mucho más complejos.
Antes, si tú estabas en el proceso de hacer vino, eras maestro vitivinícola o maestro cervecero o demás, tú podías cambiar de rubro. Además de que sabías todo el proceso, tenías conciencia, una visión objetiva e integral de todo el proceso productivo. A través de la División Internacional del Trabajo se ha fomentado la hiperespecialización. Y esa hiperespecialización fomenta la tecnificación, producir más. Pero al mismo tiempo, si hoy en día le preguntas a un obrero, oye, tú haces un tornillo, pero ese tornillo, ¿cómo funciona en todo el automóvil? Tú no tienes ni idea. Precisamente porque ha habido una hiperespecialización. Y la tecnificación hace que difícilmente un trabajador de un sector biotecnológico se ajuste y cambie a un sector nanotecnológico o al sector farmacéutico, etcétera, 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 porque ya hay un grado de especialización muy alto. Ahora, hay varios grupos excluidos de la orientación de la ciencia y la tecnología, grupos, asociaciones de consumidores, sindicatos, etcétera, que también forman parte de la sociedad. Factores históricos estructurales de países subdesarrollados son ignorados y lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, es lo que me faltó en el anterior. La ciencia no es solo saber, sino hacer, y conlleva necesariamente implicaciones sociales, políticas y no exclusivamente intelectual. Hoy en día es así. Antes de la revolución industrial, pues el grueso de la labor desde las universidades era fomentar nuevo conocimiento. A través del tiempo, después de la revolución industrial, se pasó de la ciencia, el conocimiento como servicio, como ciencia básica, a procesos de ciencia aplicada, o sea, tecnología, y eso se ve cada vez más, ¿no? La ciencia neutral implica olvidarse de sí mismos en aras de la objetividad absoluta sin considerar el contexto social, pero sin independencia de las estructuras socioeconómicas. No es una cuestión de voluntad o intersubjetividad, hay estructuras. Si yo en algún momento estaba hablando con el vicepresidente de la Academia China de Ciencias y me decía, bueno, ustedes pueden agarrar y decir, mexicanos al espacio, o mexicanos van a ser semiconductores, pero la realidad es que son mercados, son segmentos, son sectores que ya están cooptados, donde las grandes potencias, donde incluso ellos mismos ya tienen un conocimiento acumulado, infraestructura, un acompañamiento institucional que les ha llevado 40 años. La pregunta es, bueno, nosotros en México, ¿dónde estamos? ¿Cuáles son los sectores que estamos haciendo? ¿Cuáles son las instituciones que van a acompañar todo ese proceso? ¿No? Bueno, la ciencia es por y para seres humanos, implican prejuicios, esperanzas, proyectos, agendas, deseos, ambiciones. Estos dos puntos son muy importantes, que van unidos. El resultado del trabajo intelectual, por ejemplo, en la ciencia, puede ser apropiado de manera privada contra el beneficio público. Y la reproducción del conocimiento, la ciencia, tiene un rompimiento con la forma de propiedad. Me explico. La manera de generalizar, socializar el conocimiento científico básico, pues no tiene ningún costo, se transfiere. Claro, es resultado de conocimiento acumulado, de infraestructura, de recursos humanos y demás. Pero cuando se hace un desarrollo científico en un laboratorio, la transferencia de ese conocimiento no cuesta nada. Lo que pasa es que cuando ese conocimiento se cristaliza, existe una forma de propiedad. Una forma de propiedad que implica excluir a varios agentes, varios sectores, en función del interés, no de 10 ni 5, de uno, que adquiere y compra ese conocimiento. Y ahí es donde empieza el problema. Porque si yo no transfiero estos conocimientos y me apropio de él, y además de eso hay estructuras socioeconómicas meta, más grandes que yo, pues eso termina orientando y determinando de qué manera ese conocimiento se disemina socialmente. Ejemplo. Vamos a hablar de alimentos, vamos a hablar de salud, y desde luego pues es mi tema de nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hambre. El hambre es un problema que nadie puede negar y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud,
en 2018 en un estudio se reportó que pues prácticamente 821 millones padecen hambre y más de 150 millones de niños sufren retraso del crecimiento. Este es un hecho objetivo, es un hecho estructural. Okay. También desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en un estudio que realizaron se encontró que en 2017 821 millones de personas sufrían hambre y en 2016 804, ¿no? O sea que el hambre pues, se ha incrementado. 1 de cada 9 sufren hambre, de un estudio de 2014, 98% de ellos viven en países desarrollados y 2.6 millones de niños mueren al año derivado de enfermedades, padecimientos por el hambre. Pero, técnicamente, desde el punto de vista de desarrollo científico y tecnológico, innovación y demás, nosotros tenemos la capacidad de producir suficiente alimento para terminar con el hambre. De hecho, Norman Borlaug declaró el fin del hambre, así, en 1943, en el Centro de Mejoramiento del Maíz y el Trigo, que está en México, donde innovaron y generaron nuevos pesticidas, fertilizantes, innovación en riego, la revolución verde, pues, lo que decía el director de USAID en 1968, es la página del CEMIC hoy en día, siguen trabajando. En eso técnicamente se produce suficiente alimento. De hecho, en 2002 se producían 2.270 calorías en grado para cada persona, cuando se requiere 1.300 calorías mínimo para vivir. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema no es técnico, el problema no es científico, el problema es social, es de estructura social. Si nosotros, por ejemplo, de acuerdo al profesor Phil Howard, cada año saca esta tablita, es muy interesante la gente que quiere estudiar sobre agricultura. Entonces, la evolución que ha tenido desde 1970 hasta 2018, esta es la gráfica de ayer, es muy interesante porque cada vez el mercado de semillas, de fertilizantes, del conocimiento tecnológico para producir, se concentra. Tiende hacia el monopolio. ¿Por qué? Pues porque los actores, los agentes, porque no estamos en telenovela, y eso lo dije en mi clase, no son actores, por favor no digan, son agentes. Bueno, los agentes, según el triple hélice, interactúan en favor de un agente en todo el sistema de innovación, que es el sector privado. ¿Y quiénes se benefician? Pues el sector privado transnacional. Como vemos, pues ya Corteva prácticamente compró bueno, es una fusión de Dow y DuPont. China Chemicals compró a Syngenta, está Lavaz, está Bayer, que compró Monsanto, y el resultado fue esto. En 2015 el grupo TC encontró que había 71% de concentración en el mercado entre estas compañías. Hoy en día, estas empresas, solamente 4 controlan el 61% del mercado. ¿Eso qué implica? Pues que incluso desde el punto de vista neoclásico, esto es concentración. Esto implica precios elevados. Esto implica poca diversificación de productos. Esto implica que si yo estoy haciendo una innovación en mi laboratorio sobre un nuevo fertilizante para producir orgánico o lo que sea, bueno, acabo de decir un oxímoron, pero para producir más alimento, en el momento en que yo quiera transferir ese conocimiento de mi laboratorio hacia la sociedad, me voy a enfrentar a esta estructura. No es cuestión de ideas, no es cuestión de voluntad, de querer, es cuestión de que hay una estructura objetiva, real, que incide. Entonces, por ejemplo, esta gráfica de la FAO, en un estudio que salió pues, prácticamente hace una semana, muestra cómo la oferta de alimentación en las distintas regiones se ha incrementado, ¿sí? O sea, se ha incrementado en África, en Asia, en América, el continente, en Europa, en Oceanía. Se produce más, pero se reparte menos. Entonces, por ejemplo, de acuerdo con Coneval de este año,
20.1 millones de mexicanos sufren de carencia alimentaria. Entonces la pregunta es, a ver, si tenemos toda la tecnología para producir alimentos más, ¿y por qué entonces existe todavía pues personas que sufren de hambruna? Y especialmente en México, donde aquí surgió la Revolución Verde. ¿Qué implicaciones existen al concentrarse la propiedad de la producción de semillas en manos de solamente 4 empresas transnacionales? Pues esto. Vamos ahora a salud, tecnología farmacéutica. La enfermedad es el principal reto para el desarrollo de los países pobres. Ok. Entonces, ¿cuánto cuesta desarrollar un nuevo medicamento? Primero, 1 de cada 10,000 llegan al mercado. Y prácticamente para una nueva droga, pues prácticamente tienes que invertir 2.600 millones de dólares. ¿Quién tiene esa capacidad de inversión? ¿Quién tiene esa infraestructura? ¿Quién tiene la capacitación técnica e institucional para desarrollar nuevos fármacos? Sudáfrica, bueno, de hecho Sudáfrica sí lo tenía, o Nicaragua, El Salvador. Bueno, por ejemplo, si nosotros vemos las solicitudes de patentes en vacunas, esta es de una tesis que estoy supervisando, que apenas defendió la chica, entonces encontró en una revisión de la OMPI que hay 1,000 y tantas patentes en México, pero la mayoría, si leemos, es Glaxo, Novartis, Genentech, Sanofi, Merck, el Centro de Ingeniería de Ciencias, que es mexicano, Ortiza, Bavarian, Schering, bla, bla, bla. La gran mayoría son extranjeras. Entonces nosotros generamos conocimiento, en este caso de patentes. México es uno de los pocos países donde toda la cadena de suministro, bueno, no toda, pero la cadena de entrega de fármacos está en control del Estado, es pública, y dependemos de empresas transnacionales. Entonces, ¿quiénes son las que son dueños del segmento? Pues Pfizer, Roche, Johnson, Benz. ¿Y dónde está la bandera de México? ¿O dónde está la bandera de un país subdesarrollado o en vías de desarrollo? ¿Quiénes controlan la estructura, el circuito del mercado mundial de fármacos? Pues estas empresas, ¿no? Y el otro problema que va de la mano de esto es las patentes. Bueno, esto es incluso de Forbes. Forbes mismo está criticando el sistema de patentes porque existe mucho lobby político. Son pocos bufetes de abogados que pueden llevar a cabo la operación de las patentes, que cobran mucho dinero, que hay barreras de entrada, que atenta contra el libre mercado, si llegamos a ese nivel. Y también hay casos como en donde, bueno, la idea es de que pues la industria farmacéutica tiene que otorgar, bueno, es elemental el vínculo que existe entre las patentes farmacéuticas y el bienestar social, ¿no? Con la salud. Y resulta que hubo un caso donde 40 multinacionales farmacéuticas demandaron al gobierno de Sudáfrica porque se violó las patentes para hacer un medicamento más barato. Entonces al final el gobierno de Sudáfrica perdió, tuvo que comprar el medicamento más caro y aparte pagar una cuota de compensación para VIH-Sida cuando costaba pues prácticamente una parte de 40 del precio del mercado. Y así como eso, pues hay otros casos, ¿no? Las enfermedades de los pobres, o los neglected diseases, como se le conoce en el mainstream: malaria, tripanosomiasis, leishmaniasis, chagas, bla, bla, bla. Es inviable financieramente para la industria farmacéutica. Esta es una cita de un bufete de abogados. Ahora, estas enfermedades, pero no las vacunas, porque las vacunas se tienen contratos con los gobiernos y las vacunas se aplican masivamente. Entonces, aun cuando las vacunas generan poca ganancia por una, pero se aplican a 1,000 millones. Pero para estas enfermedades no es así. Además de eso, hay resistencia de los antibióticos.
pero la resistencia de los antibióticos incluso ya está atentando contra las ganancias y ya es una preocupación de la industria farmacéutica. Porque ellos están generando antibióticos, pero ya no están curando, ya no están resolviendo el problema. Son cócteles ahora. Entonces, ojo, lo que dice Simus, se nos acaba el business, ¿no? Entonces, pues hay que ponerle un remedio a esa situación. Si una correlación entre la pobreza, inequidad y la generalización de ciertas enfermedades en países, existe pues una correlación que se requiere para orientar la investigación y desarrollo para la producción de fármacos para detener el avance de las enfermedades de los pobres, y cómo es posible que controlar las enfermedades, este tipo de enfermedades costaría entre 2.000 y 3.000 millones de dólares, y por qué la industria no procura ese mercado. Creo que la respuesta es no. Ahora vamos a hablar de nano. Esta gráfica ya se las he presentado millones de veces, no tiene sentido que se les vuelva a explicar, pero es una tecnología muy chiquitita, para los que tienen cabello, un nanómetro es prácticamente un cabello humano, tiene 80.000 nanómetros de diámetro, y entonces a esa escala, pues la reactividad, flexibilidad, con los efectos químico-cuánticos de la materia nanométrica son distintos a la misma, los mismos elementos a escala mayor. Yo le llamo nanotecnologías. ¿Por qué? Porque engloba todas las tecnologías que explotan las propiedades de la materia en la nanoscala. Se trata de un paquete tecnológico. Hoy en día no hay ningún sector económico que no tenga nada. ¿Son nuevas? No. Hace 1600 años, por ejemplo en Roma, el líquido que se vertía en estas copas, en la copa de Licurgo, cambiaba el color, y no era porque Baco llegaba a bendecir la francachela de la fiesta. Era porque alteraba las nanopartículas de oro y plata y motivaba los cambios de color. Esto es evidente también en los vitrales, en muchas, en aceros y demás de la antigüedad, ¿no? ¿Qué tan grande es el mercado hoy en día? Bueno, en 2012 el tamaño del mercado era de 731.000 millones de dólares. ¿Qué tanto es eso? Pues el comercio de Estados Unidos, México, para 2015 fue de 531.000 millones de dólares. O sea, el mercado nanotecnológico es mucho más grande. Si vemos las cifras de hoy, ¿dónde se estudian? ¿Cuáles son las mejores universidades donde se estudia nanotecnología? Claro que esto es de la Academic Ranking of World Universities, hecho por una universidad en Asia, y obviamente las universidades que aparecen, ¿verdad? Pero también están de universidades de Estados Unidos, de Singapur, y bueno, pero otra vez, ¿dónde están las de los países en vías de desarrollo? ¿Dónde está América Latina? ¿Cuáles son las instituciones con más patentes en nanotecnología hasta el 2016? Pues Samsung tenía más de 2.000, esta Universidad de China 1787, IBM 1147, Universidad de California. Bueno, entonces ¿para qué sirve el sistema de patentes? Pues, o sea, son estructuras, pareciera que todo el sistema de patentes está creado, constituido, orientado para que los grandes jugadores, los grandes protagonistas sigan siendo más grandes. Esta es una gráfica del número de patentes por cada 100 artículos nanotecnológicos de 2011 a 2015. Es de UNESCO, de un estudio de 2016, y vemos que por cada 100 artículos Estados Unidos genera 120, un poco más de 120 patentes en nano, Japón 94, cuando el promedio del mundo es 34, Alemania 26, Reino Unido y Canadá. Aunque en este estudio no consideraron a China, porque China está por acá. Si queremos saber o intentar comparar cómo se insertan las nanotecnologías productivamente, pues tenemos que ver cuántas empresas hay. Eso es lo primero que hay que estudiar, ¿no? Como las nanotecnologías no hay regulación, no hay etiquetado y demás, pues es un ámbito muy suelto. Entonces, en la Universidad de California, cuando yo estaba haciendo el postdoc, ellos hicieron un estudio que se llama California Nanoeconomy, y la idea era pues presentar cuántas empresas hay, cuántos empleos se generan, cuántos productos hay. Entonces, encontraron que hay 533 empresas que generan 95.000 empleos. Como buen mexicano, nosotros hicimos nuestra versión aquí con Miguel Sosa. En lugar de costar $800,000, nosotros lo hicimos con 20,000 pesos. Pero fue eso, la idea. Y encontramos que pues hay 53 empresas.
en México, ¿no? México, después de Brasil, en América Latina es el que más recursos humanos tiene, el que más publicaciones tiene. Sin embargo, tiene 53 empresas comparado con el estado de California. No hay nada que hacer. Es una industria que ya está acotada. Es una industria donde ya hay jugadores, donde ya hay protagonistas. ¿Cómo operacionalizamos o vamos al análisis crítico? Bueno, a ver, si nosotros generamos mucha investigación en América Latina, segundo país, como ya lo mencioné, y publicamos mucho, por ejemplo, sobre nanoagua, pues cómo vamos en la generación de patentes o de industria. Y encontramos que, por ejemplo, de las 60 patentes que hay sobre agua, aplicaciones nanotecnológicas en agua, 56 son de empresas extranjeras. ¿Sí? Ahorita estoy haciendo un estudio junto con un estudiante de tesis de doctorado sobre aplicaciones nanotecnológicas para la energía. Entonces, si utilizamos técnicas de bibliometría, Miguel está ahorita súper contento porque ya le aprendí a hacer bibliometría. Encontramos que hay 82 artículos con autores mexicanos. Pero cuando nos vamos a patentes, resulta que hay 15 patentes registradas en México sobre aplicaciones nano para el sector energético. Pero ¿quiénes son los dueños de esas patentes? Halliburton, Dick Cheney, Halliburton, otra vez Dick Cheney, Caltech, esta empresa no sé de dónde sea, esto es de México, Halliburton, otra vez, Instituto de Investigaciones Eléctricas, bueno, es de México, pero bueno, Newton Corporation, sí, la mayoría son extranjeros. ¿Se podrá saber el potencial técnico de la nanotecnología para resolver problemas de su desarrollo? ¿El potencial técnico de la nano podrá aumentar la diferenciación social entre países dentro de los mismos? Para terminar, a manera de reflexión, lo que quería probar en este seminario es que existen estructuras socioeconómicas que condicionan la trayectoria del desarrollo de la ciencia y tecnología y también determinan el alcance del beneficio. No es cuestión de voluntades, ideas, iniciativas o incluso políticas públicas, porque las estructuras existen. Muchas veces las políticas públicas sirven para paliar estos efectos. Pero hay una tendencia hacia el monopolio, la concentración al lobby político de los grandes actores y disminuir el beneficio social del progreso. ¿Existen experiencias de éxito en esto? Bueno, sí existen, pero voy a caricaturizar esto, la experiencia. Es como una receta. Entonces, salen, por ejemplo, de una guerra civil del 50 al 53. Prácticamente su industria está desmantelada. Crean una empresa que se llama Samsung, que se dedica a vender noodles, o sea, los tallarines. Y dicen, ok, el Estado, porque hay una política de Estado, una visión desarrollista a largo plazo, vamos a crear una serie de instituciones. Vamos a copiar el modelo de los Keiretsu de Japón, ¿no? Y entonces, ¿qué es eso? Vamos a crear instituciones que acompañen el desarrollo tecnológico. Vamos a crear universidades, vamos a pagarle mejor a los investigadores. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo eran las cosas? Vamos a pagarles mejor. Vamos a fomentar la inserción de jóvenes a la investigación. Vamos a crear institutos de administración pública especializados, como lo estudia Roberto San Martín en China. O sea, burócratas que sepan hacer política científica porque ellos conocen de ciencia. Y de repente, pues Samsung le pelea hoy en día a Apple. Y lo mismo es con todas las demás empresas para el caso de Taiwán, para el caso de Hong Kong, para el caso de Singapur, y hoy en día lo vemos para el caso de China. La clave es tener control sobre tu política de desarrollo, ir anclando, integrando. Si formas personal, recursos humanos, tienes que buscar la manera en que los integras
recursos humanos, científicos y tecnológicos, ¿cómo los integras a la economía nacional? Proteges una industria, estableces criterios de cuáles van a ser mis industrias y mis sectores de competencia prioritarios. Pasamos del sexenio anterior del modelo de todo para todo mundo, el efecto escopeta, tipo neoliberal, al modelo de ahora que pues, en realidad no sabemos qué hago, ¿no? Pero estamos así. Mientras que estos países, bueno, hasta Cuba, en la industria biotecnológica para la salud, vamos a mantener control de la cadena de producción, desde cómo generamos recursos humanos, universidades, instituciones y empresas. Y en México no lo hemos hecho. Ojalá ustedes, próximos graduados, especialistas en los estudios de ciencia y tecnología desde una visión transdisciplinaria, incidan o tengan una visión integral de esta problemática. Muchas gracias. ¿Saben?